Declaró la mujer tal y como nos anticipaba nuestra compañera Judith Colecta. Ahora contanos los detalles, por favor, adelante. Sí, Roberto, y es importante destacar que Mirta Isabel Torres Alfonso, de 50 años, la denunciante de este supuesto caso de extorsión policial, se presentó hoy para prestar declaración indagatoria en la Fiscalía de Ñemby, pero más bien por sus antecedentes y principalmente sus 16 órdenes de capturas pendientes por hechos de estafa, apropiación y reducción, ya que finalmente ayer, en el transcurso de la jornada, luego que diéramos a conocer a través de IDM sobre esta denuncia que inicialmente se estaba manejando de manera hermética, iniciaron los procedimientos por parte de la Fiscalía de Anticorrupción, específicamente el fiscal Federico Delfino y su comitiva se constituyeron hasta la Brigada Central para un allanamiento. Posterior a eso y tras la detención de los uniformados basados en elementos de sospechas, después en horas de la tarde ya se concretaba también la detención de esta mujer, pero hablando acerca de estas órdenes de captura que ella tenía y que, por cierto, pese a haber ido hasta el Ministerio del Interior a realizarse su denuncia en contra de los uniformados, ella salió de todos modos por la puerta sin haber sido detenida. Ella hoy, en el transcurso de la jornada, fue llevada hasta la Fiscalía de Ñemby ante la unidad del fiscal Osmar Segovia para responder por sus antecedentes precisamente. Intentamos hablar con ella, acceder a su versión sobre esta denuncia que salpica al menos a 3 uniformados de la Brigada Central y como consecuencia incluso a estas horas están privados de su libertad. Vamos a repasar con ustedes el momento en que Mirta Torres Alfonso llegaba hasta la Fiscalía de Ñemby. Vamos a hablar contigo sobre la denuncia que hiciste. ¿Es cierto que vos fuiste privado de tu libertad? ¿No querés hablar? ¿Es cierto que te habrían sacado 50 millones en tu denuncia? Vamos a hablar contigo sobre la denuncia que hiciste. ¿Es cierto que vos fuiste privado de tu libertad? ¿No querés hablar? ¿Es cierto que te habrían sacado 50 millones en tu denuncia? Bueno, como lo pudieron ver ustedes en las imágenes, Mirta en su llegada prácticamente corrió cuando nos vio y se metió al baño a encerrarse, no quiso decir absolutamente nada ante nuestro medio y finalmente después fue llevada hasta la oficina del fiscal que está investigando su causa referente a estafa. Por otra parte, hablemos acerca de la investigación en torno a este supuesto caso de extorsión policial, ya que si bien Mirta no habló con nosotros, no nos dio ninguna entrevista para darnos su versión, pudimos ver en el informe de la Fiscalía que ella declaró, ella dio su testimonio sobre cómo supuestamente se dieron los hechos y ahora es como que se entiende un poco más, según su denuncia, cómo se habría dado todo. Ella mencionó que fue hasta una escribanía el 3 de febrero pasado en compañía de su pareja de 25 años, supuestamente con la intención de adquirir un inmueble. Para el efecto, ella tenía consigo la suma de 15 millones de guaraníes y de allí se le habría dado la información a los investigadores de la policía que ella contaba con orden de captura pendiente. Es por eso que se inició este procedimiento y fueron hasta la escribanía de Fernando de la Mora donde ella se encontraba para concretar su detención. De allí la habrían llevado hasta la Brigada Central, donde supuestamente se dio el apriete. Ella mencionó en su declaración ante el Ministerio Público que incluso dio el nombre de las personas que fueron a realizar estos procedimientos y que serían efectivamente las personas que hoy están detenidas por estos hechos. Ella mencionó que en ese interín ella estuvo privada de su libertad por varias horas y allí le habrían pedido la suma de 50 millones de guaraníes y su hija sería la que llevó ese monto. Y esa es la denuncia que ella se fue a sostener posteriormente ante el Ministerio del Interior, una vez liberada tras el supuesto pago. Por cierto, hoy también escuchábamos al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, hablar acerca de lo que tiene que ver con esta grave denuncia. Mencionó que aparentemente incluso existiría una amenaza de muerte, ya que una vez que los agentes se habrían enterado que ella tenía la intención de denunciarlos ante el Ministerio del Interior, le pidieron que no lo hagan y que le iban a devolver su dinero, o de lo contrario, supuestamente
incluso iban a acabar con su vida. Esa llamada se habría dado supuestamente en el momento en que ella estaba en las oficinas del Ministerio del Interior. Eso es lo que se tiene. Y por cierto, ya que estamos, queremos repasar con ustedes algunas imágenes de lo que fueron los trabajos, el allanamiento que se realizó ayer en base de la Brigada Central. El momento en que estaba siendo intervenido el subcomisario Víctor Velázquez y también cuando intentábamos hablar con él. Repasamos con ustedes ese momento. Víctor Velázquez, ¿no podemos hablar? Que no me firme, ¿no? Voy a descomponer a usted. ¿Perdón? Sí, comisario, tu versión nomás queremos saber. Voy a descomponer. Voy a descomponer. ¿Tenés la posibilidad de descargo? ¿Podemos hablar contigo, comisario? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a ver, comisario? Que no me firme porque ya rompé todo ese aparato de celular. Pero este es tu momento de descargo, comisario. ¿Qué podemos decir sobre la acusación en tu contra? En su debido momento vamos a hablar, ¿sí? ¿Está en carácter de detenido ahora, comisario? Ahora sí. Subcomisario Víctor Velázquez, ¿no podemos hablar? Que no me firme, ¿no? Voy a descomponer a usted. ¿Perdón? Subcomisario, tu versión nomás queremos saber. Voy a descomponer. Voy a descomponer. ¿Tenés la posibilidad de descargo? ¿Podemos hablar contigo, comisario? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a ver, comisario? Que no me firme porque ya rompé todo ese aparato de celular. Pero este es tu momento de descargo, comisario. ¿Qué podemos decir sobre la acusación en tu contra? En su debido momento vamos a hablar, ¿sí? ¿Está en carácter de detenido ahora, comisario? Ahora sí. Bueno, le dimos la posibilidad de descargo públicamente al menos al subcomisario Velázquez, pero decidió reaccionar de esta manera, incluso empujando nuestra cámara y portándose de una manera bastante agresiva. Ese era el momento en que se estaba allanando la brigada y se estaba inspeccionando su automóvil, que por cierto, Roberto, te cuento, fue incautado también, teniendo en cuenta que aparentemente él utilizó su automóvil particular para ir a concretar la detención de esta mujer que fueron 2 antecedentes y bueno, 16 órdenes de captura, hecho que aparentemente les habría servido a estos uniformados para el apriete, teniendo en cuenta la nula posibilidad que ella se anime a ir a realizar una denuncia similar ante el Ministerio del Interior, teniendo, por supuesto, atendiendo a la posibilidad que ella pueda ser detenida. Por cierto, les hago un resumen de lo que se incautó en la base de la Brigada Central. El fiscal Federico Delfino se llevó el libro de novedades, también la nota de servicio de actuación policial de la fecha en que se dio la detención de esta mujer y su pareja, y el reporte de inventario de vehículos, así como también aparatos celulares y, como les decía, también incautaron el automóvil particular del subcomisario Víctor Velázquez, dándose también su detención ya de manera oficial, así como también de la oficial primero Liz Marlene González Veloto, quien habría ido con él a acompañarlo en ese procedimiento, y el oficial ayudante Juan Javier Arévalo Sosa, quien estaba de turno en ese momento. Y por cierto, repasar también las figuras penales por las que fueron imputados estos uniformados, que son bastante graves, por cierto, al menos 6 ilícitos se les atribuyen, y lo tenemos aquí, vamos a repasar también con ustedes. Y lo que llama la atención de por medio también es la figura de frustración a la persecución y ejecución penal. Entre ellos estamos viendo privación ilegítima de libertad, que tiene una alta expectativa de pena, extorsión agravada, asociación criminal, ya les decía también frustración a la persecución y ejecución penal, cohecho pasivo agravado y realización del hecho por funcionario. Finalmente, entonces, estas serían las imputaciones para estos 3 uniformados de la Brigada Central, Roberto. Completito el informe Colexa, y qué manera de reaccionar, porque al final es lo que tendría que de alguna manera explayarse, sobre todo cuánto se le cuestiona. Sin embargo, él aparentemente comprendería. De última, no me dejan hablar acá, por eso me desconcentro. Lo que decía Colexa, que finalmente ante una cámara él tendría que finalmente tratar de explicar a la sociedad por qué, porque él es un servidor público y finalmente está ahora sospechado y imputado. Bueno, hasta otro momento. Gracias. Ahora rápidamente, Violeta González, ¿qué dice el fiscal Segovia? La manifestación de esta mujer se ratificó en todos los términos en su denuncia, ¿no?
¿Cómo te va, Roberto? El saludo para Mali y todos los televidentes. Estamos acá con el fiscal Osmar Segovia, que le vamos a preguntar precisamente eso. Se presentó en el transcurso de esta mañana Mirta Torres para su audiencia. ¿Sería indagatoria, fiscal? Es así. Muy buenos días. Ella se presentó justamente para, o sea, que la oportunidad que le da el Ministerio Público de declarar por los 2 hechos punibles que ella está siendo investigada ante esta unidad fiscal, pero se abstuvo de declarar junto a su abogado, o sea que como estrategia defensiva optaron por no declarar. ¿Ella mencionó algo aparte de que se abstenía de declarar? Esto oficialmente lo mencionó respecto al hecho de su incorrecta aprehensión, aparentemente, es que le molestó mucho que su pareja, que no tenía ningún antecedente, no tenía nada que ver, haya sido también una persona, haya sido secuestrada por los policías, según refirió ella. Es un joven de 25 años, tenemos entendido. Exactamente, dijo que era su pareja. O sea, un joven de ella, 25 años. Lo único que mencionó es que él no tiene nada que ver, pero ella se abstiene como tal de declarar. Exactamente. No, de hecho que eso, como le dije, respecto al hecho ocurrido al momento de su aprehensión. Respecto a la causa que me compete a mí, ella tiene 2 causas, una del año 2008-2009, donde fue imputada por el hecho punible de estafa, había utilizado un cheque que había sido sustraído, había sido denunciado como robado, y ella ese cheque había utilizado para hacer una transacción. Fue denunciada y la fiscal en aquel entonces, Yolanda Morel, la había imputado y había solicitado su rebeldía, porque no se había presentado a la fiscalía a declarar, tampoco ante el juzgado. Posteriormente ingresa otra denuncia contra la misma por otra persona, refiriendo que ella utilizó su cédula de identidad, o sea, una cédula de identidad que no le corresponde, y había adquirido 2 aparatos celulares de la empresa Tigo en 2 ocasiones distintas, de la misma persona, con la misma cédula. Y por ese hecho es el que ahora vamos a proceder a su imputación, porque hay elementos suficientes según vimos en la carpeta investigativa. ¿Qué figuras serían para esta imputación? Este caso es estafa y también uso indebido de documento de identidad y producción de documentos no auténticos. O sea, ambas causas va a investigar usted, doctor. Exactamente, sí, de la unidad 3 que estoy interinando. Ella vino acompañada de su abogada, tenemos entendido. Sí, ella vino con su abogado, una abogada particular, y se le exhibió toda la evidencia que existen en su contra y se abstuvo de declarar. ¿No? Ayer se mencionaba que tenía más de 10 antecedentes, varias órdenes de captura. ¿Esto es así? ¿Cuál es su situación real? Sí, tenemos varios antecedentes. Según lo que tenemos en la carpeta investigativa, ya en el año 2017, ella contaba con más de 16 antecedentes por estafa, producción de documentos. ¿Y qué pasó con todas esas causas, doctor? ¿Llegaron a término? ¿Cómo? No sabría decirte porque no es una causa que está dentro de esta unidad fiscal. O sea que la que tenemos nosotros solamente son 2, las que les refería anteriormente. O sea, más de 16 tenían en el 2017 ya. Sí, así es. Y aparte eso tenía órdenes de captura pendiente. Exactamente. El Ministerio Público lo que puede ordenar es detención. Se ordena la detención en una de las causas. Y orden de captura ordena el juzgado. Y yo creo que el juzgado habrá ordenado porque después de la imputación ella no se presenta a su audiencia al requerimiento del juzgado, entonces allí se ordena su rebeldía y su posterior captura. Todos estos hechos, tanto estafa como el uso indebido de documentos, todos se dieron aquí en la ciudad de Ñemby. Sí, esas 2 causas se dieron acá en la ciudad de Ñemby, porque las empresas, en este caso Tigo, estaban apostadas acá en Ñemby y a esas empresas fue lo que le estafó ahora al momento de utilizar un documento que le corresponde a otra persona para adquirir aparatos celulares y plan de telefonía de sumas ya considerables. Muy conocida entonces por lo que entendemos. Sí, de hecho que los funcionarios que ya de antigua data aquí en la unidad fiscal le conocen porque ella vivía a 2 cuadras de la anterior sede del Ministerio Público, por eso resulta llamativo que nunca no hayan ejecutado los de la Policía Nacional esa orden de detención porque está cerquita acá a su casa, conocía a la señora. ¿Y también cerquita de la comisaría? Sí, está a 1 kilómetro de la comisaría a su casa. Pero no es lejos tampoco. No. Está dentro del radio, vamos a decir, más cercano a la comisaría, a 2 manzanas. Ahora, a partir de ya la detención de esta mujer, ya ella está siendo procesada por el Ministerio Público, ¿existen nuevas denuncias? Algunas personas que llegaron tal vez a manifestar que también fueron víctimas de esta mujer. Hasta el momento no. Puede ser que después de que se le haya hecho público, su situación, su identidad, podría ser, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna denuncia aparte de la que ya tenemos. ¿Pero alguna sospecha de otro hecho similar, tal vez estafa? Bueno, lo que resulta acá de la carpeta investigativa ya del año 2017, lo que podría haber es que ella también adquirió vehículos a nombre de esta otra persona. Esto todavía no corroboramos, solamente tenemos indicios de lo que refirió la testigo, en este caso la víctima, de la cédula de identidad extraviada, la titular de esa cédula,
Ella lo que había recibido que aparentemente también un vehículo de una empresa muy famosa había adquirido ella con su número de cédula. Eso también vamos a investigar. Ella entonces se abstiene. A partir de ahora, ¿qué sigue? Y sigue poner a disposición del juzgado. En el transcurso de las horas vamos a poner a disposición del juzgado penal de garantía y ya vamos a ver qué decide la juez, en este caso la autora Isabel Baracho y la autora Gladys Fariña, ambas de la ciudad de Lambaré. ¿Pero qué pide la fiscalía? El Ministerio Público en una de las causas va a pedir prisión preventiva conforme a los antecedentes que ella tiene. Además, ella contaba con un arresto domiciliario, o sea que una medida que se le otorgó, y había violado ese arresto domiciliario. O sea que nos vemos en ella una actitud de sometimiento al proceso, por lo tanto requerimos prisión preventiva respecto a esa causa. En cuanto a la primera causa que le había referido, que en la época de la autora Yolanda Morel había sido imputada, en esa oportunidad ya se había solicitado medidas alternativas. ¿Y esas son las que termina violando? Sí, no, en esa causa aún no han sido dispuestas por el juzgado porque ella estaba rebelde. Pero en otra causa se ve que se presentó, no sabemos si en Asunción o en otra ciudad, donde se le dio arresto domiciliario y ella violó ese arresto domiciliario. Gracias, doctor. No, por favor. Ahí está el doctor Osmar Segovia, entonces el fiscal aquí de la ciudad de Ñemby. Pasando un poco en limpio, el Ministerio Público evidentemente va a pedir en una de las causas prisión preventiva y ya a la espera de la audiencia de imposición de medidas para saber qué determinación se toma. Pero de hecho, la señora Mirta Torres, y al menos a juzgar por sus antecedentes y también órdenes de captura pendiente, bastante conocida en la zona, Roberto Amalia. Claro, que aparentemente los policías quisieron aprovechar esa situación y le salió mal la jugada. Gracias, Violeta. Muy gentil al fiscal.